patrimonio y algo que tiene que ver con los beneficios a los empleados. Así que es, digamos, como una de las partes importantes dentro de las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Después me imagino que ustedes ya han visto todo el tema del marco conceptual, ¿cierto? Se ha trabajado toda la dinámica de algunos activos. En teoría, posteriormente van a trabajar el tema de instrumentos financieros. Y pues, digamos, este tema de las provisiones, los activos y los pasivos contingentes se relaciona mucho con estas dinámicas de los instrumentos financieros. Bien. Con respecto a las provisiones activos y pasivos contingentes, pues es importante tener en cuenta, por ejemplo, que dentro del cuerpo de las normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Se trabajan 4 tipos normativos. Se trabajan las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad y las interpretaciones de cada una de ellas, las CIMIF y las CIF, ¿sí? Que son, digamos, como los componentes importantes del cuerpo normativo. En el caso de las provisiones activos y pasivos contingentes, allí pues, digamos, el tema se aborda a partir de la NIF 37, ¿sí? De la que habla principalmente de las provisiones. Y el tema de los activos y pasivos contingentes pues es algo que nosotros en la contabilidad local habitualmente lo hemos venido manejando a través de las cuentas de orden, ¿sí? Que son las cuentas que dentro del plan único de cuentas, dentro de nuestro CUP, las manejamos a través de las agrupaciones 8 y 9, que se encuentran, que no se presentan, digamos, con la estructura financiera, sino que se presentan por fuera de balance. Las normas internacionales, digamos, no se expresan explícitamente sobre las cuentas de orden. Realmente, algunos dicen que no existen las cuentas de orden dentro de las normas internacionales de contabilidad, pero desde mi punto de vista o mi opinión, no son incompatibles con el modelo NIF. ¿En qué sentido? En el sentido de que como es información que se encuentra por fuera de balance, es información que puede ser valiosa para la presentación de la información. Es decir, podrían presentarse también cuentas de orden bajo NIF, en mi opinión. O sea que bajo NIF ya no se utilizarían esas, desaparecen. Pues digamos, lo que pasa es que el modelo NIF realmente no habla de las cuentas de orden en ningún momento. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros trabajamos, digamos, desde el marco conceptual de las NIF, nos hablan como elementos de los estados financieros únicamente de los activos, de los pasivos, del patrimonio, de ingresos y de gastos. Incluso ni siquiera nos hablan de un elemento que se denomine costos, ¿cierto? Pero que, pues digamos, dentro de la estructura del estado de resultados y del estado de resultados y el otro resultado integral, sí se evidencia, digamos, el costo de ventas como uno de los componentes del estado de resultados, ¿sí? Pero en ningún momento nos mencionan, por ejemplo, las cuentas de orden como si lo hace, digamos, el marco conceptual de las normas colombianas, ¿sí? Lo que yo les digo, por ejemplo, es que este tema de las cuentas de orden, como es información que se encuentra por fuera de balance y que genera unos cuadros adicionales a la estructura del balance, pues, digamos, desde el marco conceptual nos dicen a nosotros que en conjunto con los estados financieros se pueden presentar cuadros de información adicionales. Y estas cuentas de orden, pues, básicamente se pueden constituir esos cuadros adicionales, ¿sí? No necesariamente se tienen que presentar con el balance, pero sí pueden presentarse de forma que complementen la información de la estructura financiera. O sea que ahí queda como a criterio del contador. Sí, digamos, este cuerpo normativo de las NIF trabajan mucho el tema del criterio profesional, ¿sí? Por eso es que en determinadas circunstancias yo les voy a decir, en mi opinión, esto funciona de esta manera. Eso quiere decir que otro contador puede tener una opinión diferente, ¿sí? Un criterio diferente. Pero entonces hay que buscar las razones por las cuales se tienen esos criterios, ¿sí? Entonces, en el material que yo les entregué van varios elementos. En primer lugar, pues está la NIC 37, ¿sí? Todas las normas internacionales, pues en general no todas, pero en su gran mayoría las normas internacionales de información financiera tienen dos partes, una parte A y una parte B. La parte A es el componente normativo de la norma internacional o del estándar internacional. ¿Sí? Cuando me refiero al componente normativo, quiere decir que es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? De acuerdo con la forma en que nosotros hemos determinado la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. Y la parte B, pues por lo general incluye los fundamentos para las conclusiones,
¿Qué son estos fundamentos para las conclusiones? Son básicamente la forma en que los consejeros del WARD, ¿sí? Es decir, del IASB o del ISB, deciden tomar la decisión de aprobar o de improbar la norma. ¿Sí? En muchos casos, estos fundamentos para las conclusiones pues dicen qué consejero estuvo a favor o qué consejero estuvo en contra de la aprobación o desaprobación de la norma. ¿Sí? Entonces ese es uno de los aspectos como enriquecedores de esta parte de la norma, porque además trabajan muchos aspectos desde la teoría contable. Adicionalmente, en muchas ocasiones esta parte de la norma trae guías de aplicación, trae ejemplos, ¿sí? Entonces pues es muy enriquecedora, porque en la parte A por lo general pues se incluye solamente los aspectos normativos. Son muy pocas las normas que dentro de la parte A traen su guía de aplicación, pero ya las hay. Entonces esa parte B complementa muy bien la norma internacional. Entonces el material incluye la NIC 37 en su parte A y en su parte B. ¿Sí? Yo no sé si ustedes ya tienen a su disposición, por ejemplo, la NIC para pymes. Me imagino que sí la tienen. Pues en lo que de ayer sí, porque incluso la profe anterior dio un link que es el de del Consejo Técnico. Del Consejo Técnico, y ahí aparece, y está 2012, 13. Sí. Eso, en la página web del Consejo Técnico de la Contaduría Pública está toda la información relacionada con las normas internacionales. Adicionalmente, ya también se encuentra a disposición del público en general las orientaciones técnicas y las orientaciones para formación, o las orientaciones pedagógicas derivadas de un proceso que ha desarrollado el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en asocio con unos profesores de la Universidad de Loyola en España. Entonces pues, ese material es muy enriquecedor. Entonces, para efectos de esta presentación, yo les dejé, pues me dice el profesor Juan Carlos que ya está montada en la plataforma este material, entonces está ya a disposición para ustedes para que lo consulten ampliamente. Bien, entonces pues es muy importante este tema. Entonces vamos a realizar rápidamente, digamos, un recorrido de la norma. Me gustaría que la miráramos de base, ¿sí? Entonces esta NIC 37, yo creo que les mencionaba, por ejemplo, en su parte A, mira como una obligación procedente derivada de un suceso del pasado, o una salida probable de recursos que incorporen beneficios económicos y una estimación fiable del importe de la obligación. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque cuando nosotros hablamos de una provisión, esa provisión siempre se tiene que identificar con la definición que se tiene de pasivo desde las normas internacionales de contabilidad. Entonces el marco conceptual de IASB nos trae a nosotros la definición del pasivo y nos dice básicamente eso, ¿cierto? Que un pasivo es una obligación presente derivada de un suceso del pasado, que para cancelarla, ¿cierto?, requiere la salida de recursos que incorporen beneficios económicos. Es decir, para yo poder cancelar un pasivo, tengo que salir, ¿cierto?, de activos. Es decir, yo no puedo cancelar un pasivo con otro pasivo, o sí lo puedo hacer, pero simplemente lo que estoy haciendo es refinanciando o cambiando un pasivo por otro, pero no lo estoy cancelando. Entonces, para cancelarlo yo tengo que pagarlo a través de la salida de un activo, ¿cierto? Y se debe poder hacer una estimación fiable del importe de la obligación. ¿Eso con qué tiene que ver? Eso tiene que ver básicamente con la medición, ¿cierto? Entonces, una de las características cualitativas fundamentales de las que nos habla el marco conceptual, ¿cierto?, en primer lugar, la relevancia. La relevancia tiene que ver con que esa información que estamos presentando en los estados financieros, ¿cierto?, afecte la toma de decisiones por parte de los usuarios, ¿cierto? Y esa relevancia se involucra mucho con el tema de la materialidad y la importancia relativa, es decir, que esa cifra que nosotros estamos trabajando allí sea importante para la toma de decisiones desde dos puntos de vista: desde el punto de vista de la naturaleza de la transacción o de la operación, o desde la cuantía de esa transacción o esa operación. ¿Bien? Entonces eso es fundamental tener en cuenta en términos de la unidad de medida. Eso es lo que habla la medición, o una estimación fiel tiene que ver con eso, que seamos capaces de cuantificarla adecuadamente en términos de unidad de medida. Cuando nos referimos a la unidad de medida, ¿a qué nos referimos? A la moneda funcional en la cual nosotros estamos trabajando básicamente. Bien, entonces aquí básicamente nos habla esta norma de las provisiones, de los pasivos contingentes y de los activos contingentes. Bien, ya pues ahora en el recorrido vamos a hablar un poco en detalle de estos aspectos. En términos de medición, ¿cierto?, nos hablan de la mejor estimación, de la medición del riesgo y de la incertidumbre, del valor presente, de sucesos futuros, de disposiciones esperadas de activos,
Nos hablan, por ejemplo, aquí del reembolso de las provisiones, ¿cierto? Y nos hablan de otros aspectos importantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan de los cambios en el valor de las provisiones, aplicación de las provisiones, aplicación de las reglas de reconocimiento y medición. Y finalmente, aquí en esta aplicación de las reglas nos hablan, por ejemplo, de aspectos relacionados con pérdidas futuras derivadas de las operaciones, contratos de carácter oneroso, temas de reestructuración, todo el tema de la información a revelar. Esta información a revelar tiene que ver con todo lo que nosotros denominamos notas a los estados financieros. Entonces, básicamente, la NIC, ¿cierto? En este caso la NIC 37 nos dice cómo se deben preparar o qué información se debe entregar en estas notas a los estados financieros. Finalmente, pues habla de disposiciones transitorias y de la fecha de vigencia. ¿Por qué me gusta hacer este recorrido de la norma antes de empezar a trabajar? Porque básicamente nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a esa estructura, ¿sí? Todas las normas internacionales, ¿sí? O en general, todas tienen un cuerpo normativo similar. Es decir, nos van a hablar del objetivo, del alcance, las definiciones, criterios de reconocimiento, criterios de medición y criterios de revelación, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con algo fundamental en contabilidad, que es el modelo contable, ¿sí? Los elementos del modelo contable son esos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué definiciones o qué variables son las más importantes que se deben trabajar? ¿Cómo se reconocen las transacciones, las operaciones o los hechos económicos, ¿cierto? Y a partir de allí también cómo se miden, ¿sí? Entonces es muy importante la medición, ¿cierto? A veces nosotros confundimos medición con valoración, ¿sí? Entonces hay que tener claras distinciones entre eso, ¿cierto? Que es medir y que es valorar en términos de contabilidad. Y por último, siempre el tema de las revelaciones. Entonces en un modelo contable es importante cuáles son los criterios para reconocer las transacciones, las operaciones o los hechos económicos, ¿sí? Ya te voy a hacer la pregunta de cuál es la diferencia entre esos tres, ¿sí? Para que tengamos claridad en ese aspecto. El otro elemento es la medición, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios para medir? Y el último elemento es el tema de las revelaciones. ¿Qué otros elementos involucra el modelo contable? El modelo contable entonces involucra elementos relacionados con la medición, con la valoración y con el mantenimiento del patrimonio. Son fundamentales, ¿sí? Entonces, reconocimiento, medición y revelaciones. Y de otro lado, medición, valoración y mantenimiento del patrimonio, ¿sí? Este modelo contable pues tiene ciertas claridades en eso, a diferencia de lo que ocurre con el nuestro, que no es tan claro esos criterios para reconocer y medir, ¿sí? Yo te preguntaba, por ejemplo, si es evidente la diferencia entre lo que es una transacción, lo que es una operación y lo que es un hecho económico. ¿Es evidente la diferencia? Sí, porque nosotros por lo general, cuando vamos a la universidad o en un curso de contabilidad nos dicen la contabilidad parte o se basa o inicia a partir de los hechos económicos, ¿cierto? Pero no todo en contabilidad son hechos económicos. Realmente, en mi opinión, lo que menos pasa son hechos económicos en contabilidad, ¿sí? Lo que más ocurre en la contabilidad son transacciones, ¿sí? Entonces, ¿una transacción qué es? Es como un intercambio. Una transacción es un proceso de intercambio, ¿cierto? Entre dos actores o dos agentes en el mercado, ¿sí? Sí. Una operación ya es como la parte ya que uno calcula el valor. ¿Sí? Exactamente, una operación tiene que ver ya más con el manejo interno de la información en la compañía o en las organizaciones. Entonces una operación puede ser, por ejemplo, una depreciación, un ajuste, una reclasificación, ¿cierto? Un intercambio de un activo por otro, un intercambio de un pasivo por otro, ¿cierto? Todo ese tipo de reclasificaciones que yo puedo hacer de manera interna, o todos esos ajustes en la valoración o de medición que yo tengo que hacer con mis partidas contables, por ejemplo las depreciaciones, las amortizaciones, las reclasificaciones, los ajustes, las eliminaciones. Todo eso hace parte de las operaciones contables que yo hago internamente en mi empresa. Es que ya como el manejo, como operativo, ¿no? Exactamente, o sea, una transacción tiene que ver con la entidad, con otros agentes, ¿sí? Que es lo que ocurre más frecuente en contabilidad. Las operaciones por lo general yo las hago en procesos de cierre, ¿cierto? Que hago todos los ajustes para poder hacer que mi contabilidad se ajuste a la realidad económica, ¿cierto? Las depreciaciones, las amortizaciones, los intereses, todo ese tipo de cosas que yo tengo que hacer para que la contabilidad se ajuste a la valoración, ¿cierto? Y los hechos económicos son hechos externos a la compañía que afectan la contabilidad, ¿sí? ¿Como cuáles? Cambios en la inflación,
cambios en las tasas de cambio, ¿cierto? Cambios en las tasas de interés que afectan de una u otra manera la información contable, pero que no dependen de la entidad ni tampoco dependen de las transacciones que realiza la entidad con otros entes. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Entonces hay una clara diferencia entre los tres tipos de registro que debe hacer la contabilidad, ¿cierto? Transacciones, operaciones o hechos económicos. Bien, ¿listos? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Cuando tengas preguntas me cuentas y trabajamos. Bien, entonces, básicamente, ¿cierto? Ya habíamos hecho como un recorrido relacionado con la norma. Entonces, en términos del objetivo de la norma de la NIC 37, nos va a hablar de que debemos utilizar bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes. Pero además también nos da los criterios para revelar la información complementaria. ¿Sí? ¿Qué información complementaria debemos dar nosotros sobre esos tres aspectos? ¿Cuáles tres? Estos: provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Nos dice, usted debe revelar información sobre la naturaleza de cada uno de ellos, el calendario de vencimiento, ¿sí? Entonces hay una particularidad, y es que, por ejemplo, las provisiones, ¿cierto? Y estos pasivos y activos contingentes pueden tener cierto nivel de riesgo o cierto nivel de incertidumbre. Ya vamos a hablar un poco acerca de ese riesgo, de esa incertidumbre. Entonces ese calendario de vencimiento es fundamental para las provisiones, para los activos y para los pasivos contingentes, y todo el tema de los importes. Siempre que en la norma internacional de información financiera nos hablen de importe, ¿de qué nos están hablando? ¿Los impuestos? No. Okay. Cuando nos hablan de importe, nos hablan del valor, ¿sí? De un valor, de una cuantificación, ¿sí? Es decir, nos están hablando de una cantidad en términos de unidades monetarias, ¿sí? De la unidad de medida. Siempre que nos hablan de importe, estamos hablando del valor, ¿sí? Es decir, un criterio de medición que tenemos que utilizar aquí. Lo que se refería ahorita, que cuando vimos que es algo fiable para... Exactamente. Nosotros tenemos que cuantificar, ¿cierto?, las provisiones, los pasivos y los activos contingentes. Entonces, siempre que nos hablan de los importes, vamos a estar hablando de un valor, ¿sí? Lo que pasa es que el término que utiliza la norma internacional es importe, ¿sí? Entonces, ahí puede haber unas diferencias de lenguaje importantes entre la norma internacional y el lenguaje cotidiano que nosotros manejamos. Nosotros casi nunca utilizamos esa palabra importe, pero ese importe significa valor, valoración, la medición que nosotros vamos a hacer de los elementos. Bien. Nos habla también la norma de que existe una serie de excepciones, ¿sí? Es decir, en qué ocasiones no se debe aplicar la NIC 37, ¿cierto? Entonces no se debe aplicar ni provisiones ni pasivos contingentes ni activos contingentes cuando estas se derivan de contratos pendientes de ejecución, excepto cuando el contrato sea oneroso, ¿sí? Entonces eso lo evidencia la NIC 37 en el párrafo 1. Cuando un contrato es oneroso, básicamente un contrato es oneroso cuando puede afectar la estabilidad financiera de alguna de las partes, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, por lo general lo que se busca en un contrato, ¿cierto?, es una relación de gana-gana. Quien contrata, pues obtiene el beneficio de lo que contrata, y a quien contratan obtiene el beneficio por el ingreso que le genera el contrato. ¿Sí me va a entender? Sí. Pero puede ocurrir que alguna de las partes, ¿cierto?, se vea más beneficiada que el otro en detrimento de la estabilidad financiera de su contraparte. Entonces, por ejemplo, contrato yo con el Estado, pero el Estado, por ejemplo, me dice, yo necesito que usted haga esta vía, pero usted financia la vía. Y una vez usted termine el contrato, usted empieza a devengar a partir de la concesión que yo le entrego a usted de la vía por tanto tiempo. Entonces puede suceder que en alguno de los estudios no se hizo algo adecuado y el contratista termina quebrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pues, el Estado de una cierta manera debería generar una provisión para evitar que ese contratista se quiebre, ¿sí? O para evitar que el contrato sea, digamos, menos beneficioso para su contratista, ¿sí? Pero puede pasar no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Bien, aquellos de los que se ocupe alguna otra NIF, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todo el tema de los pasivos o de los activos o pasivos contingentes o las provisiones podrían derivarse del uso de otras normas internacionales. Por ejemplo, en el caso de la NIC 16 y de la NIC 36,
¿cierto? Me imagino que ya trabajan el tema de propiedades, planta y equipo. No. ¿No? Bien, entonces, hay en la NIC 16, que es la que habla de las propiedades, planta y equipo, y en la NIC 36 se trabaja un elemento relacionado con las propiedades, planta y equipo, que se denomina los costos por desmantelamiento. ¿Sí? Los costos por desmantelamiento. Entonces, esos costos por desmantelamiento básicamente se deben activar con el valor de la propiedad, planta y equipo cuando yo tengo que desmontar mi propiedad, planta y equipo después de que cesa su funcionamiento. ¿En qué tipo de actividades puede ocurrir? Por ejemplo, puede ocurrir con un proceso de explotación minera, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer un pozo de explotación petrolera, ¿cierto? Yo tengo que, después de que se termine la actividad, retirar, digamos, toda la base de operación que monté para hacer la explotación. Eso es el costo de desmantelamiento, ¿sí? O monté un laboratorio químico y al final de las operaciones yo tengo que desmontar ese laboratorio químico. Entonces, el ideal, por ejemplo, es que a partir de ese desmontaje, si yo tengo la obligación, ¿cierto?, ya sea explícita o implícita de hacerlo, ¿sí?, pues yo tengo que generar una provisión relacionada con eso. Pero ya no se manejaría por ese criterio, sino por el... Exactamente. Entonces, lo que me dice es, la NIC 16 le habla a usted, maneje los costos de desmantelamiento, ¿cierto? Pero lo que pasa es que ni esta norma ni la NIC 16 nos dicen claramente cómo hacerlo. ¿Sí? Nos dice, active el valor, pero esa activación de ese valor tiene que generar una provisión. ¿Sí? Y esa provisión pues, va a ser básicamente un pasivo que yo tendré que pagar en el momento en el cual tenga que desmantelar el equipo. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo típico en el cual esa provisión puede ser generada por otra norma internacional. En el caso, por ejemplo, de instrumentos financieros, incluyendo garantías, ¿cierto? Entonces se les aplica la NIC 39 de instrumentos financieros, reconocimiento y medición. ¿Por qué todavía hablamos de la NIC 39? Porque la NIC 9 realmente tiene aplicación a partir de 2018. ¿Sí? Es decir, todavía no existe obligatoriedad de aplicar la NIC 9. Sin embargo, ya lo podemos hacer. Todas las normas, cuando son emitidas, pueden tener aplicación anticipada, pero existe la obligatoriedad de aplicarla a partir de 2018. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar. Se ha dado la vigencia de aplicación a partir del 1 de enero de este año. Sí, pero digamos, hubo algunos problemas, digamos, de interpretación de la norma, entonces se decidió que su aplicación se iniciara de manera obligatoria a partir de 2018. ¿Sí? Por eso te digo que en el tema de instrumentos financieros, por ejemplo, todavía en el modelo de NIF plenas se tiene que trabajar con la NIF 9, con la NIF 32 y con la NIF 39. ¿Sí? Entonces es uno de los aspectos fundamentales que se tiene que trabajar así. ¿Listo? En el caso del reconocimiento de los ingresos ordinarios, entonces se les aplica la NIF 18 de ingresos de actividades ordinarias. ¿Sí? En este tema de la NIF 18 de ingresos ordinarios, debemos recordar, por ejemplo, que las normas internacionales nos hablan de ingresos ordinarios y nos incluyen prácticamente todos los ingresos allí, ¿sí? Porque nos dicen que no hay ingresos de carácter extraordinario, ¿sí? Entonces ahí pues hay un cambio de chip importante para nosotros los contadores, porque nosotros estamos acostumbrados a manejar los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales, ¿cierto? Aquí el tema no tiene que ver con la operación, sino con qué es ordinario y qué no, qué negocios hace la entidad y qué negocios no hace, ¿cierto? ¿Sí? Cuando digamos, lo que pasa es que tampoco es tan clara la norma internacional, porque divide los ingresos ordinarios de las ganancias. ¿Sí? Entonces, un ingreso ordinario, dice la NIC 18, puede derivarse de la venta de bienes o de la prestación de servicios, que es, digamos, lo que tiene que ver con el desarrollo del objeto social de las organizaciones, ¿cierto? Pero también nos dice la NIC 18, un ingreso ordinario puede derivarse de intereses, ¿cierto? Entonces, si la entidad permanentemente tiene instrumentos financieros, ¿sí? Es decir, tiene inversiones en CDTs, en títulos, en acciones, en cuotas o partes de interés social, ¿cierto? Sí. Sobre todo los que están en mercados financieros son los que le van a derivar intereses, ¿cierto? Es decir, los CDTs o títulos de capitalización, ¿cierto? Certificados de depósitos, todo ese tipo de cosas te van a generar intereses.
¿cierto? Sí. Entonces vamos dos tipos de ingresos, venta de bienes, prestación de servicios. El otro tipo de ingresos ordinarios serían los intereses, ¿cierto? Y también incluye, ahí vamos, los dos primeros regímenes, venta de bienes, prestación de servicios, y en tercer nivel incluye tres, los intereses, los dividendos y las regalías. Entonces los intereses pues a través de instrumentos financieros, los dividendos también a través de instrumentos financieros, y las regalías pueden derivarse de intangibles o pueden derivarse de recursos naturales, ¿cierto? Dentro de los cuales se tenga derecho de su utilización o explotación, ¿sí? Entonces eso es importante reconocerlo allí. Finalmente, nos dice, es importante también tener en cuenta que partidas tales como la depreciación, la pérdida de valor por deterioro de algunos activos o de los deudores o cobro, aun cuando en algunos países se les denominen provisiones, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta que, por ejemplo, dentro del modelo de normas internacionales de información financiera, las provisiones no están relacionadas con los activos, sino simplemente están relacionadas con los pasivos. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso de la pérdida por deterioro del valor de los activos y las pérdidas relacionadas con deudores de deudoso recargo, no son provisiones bajo el modelo NIF. ¿Sí? Es decir que en el caso de nuestra norma local, nosotros trabajamos las provisiones también para ajustar el valor de los activos. ¿Cierto? Entonces trabajamos, por ejemplo, provisiones para inversiones, trabajamos provisiones para los inventarios, trabajamos provisiones para las deudas o para la cartera, por ejemplo, ¿cierto? En el modelo NIF no hay provisiones de los activos, ¿sí? Hay ajuste por deterioro del valor de los activos, pero no se convierte en una aplicación en todo el modelo NIF derivado del tema de las provisiones, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente por temas tributarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las provisiones que yo haga de esa cartera son deducibles de impuestos. Entonces es un tema de que si yo no le aplico la provisión, ¿cierto? Sino que lo que yo hago es deteriorar el valor del activo, pues lo que pasa es que por lo general los países no han permitido que el deterioro del valor de los activos sea deducible de impuestos. Entonces ahí hay una particularidad. Es que, pues digamos, se me hace particular que no hayan trabajado a nivel de propiedades, de activos o de propiedades plantas de equipo todavía. Sí. Eso. Porque ahí es donde se debe explicar, digamos, todo el tema del deterioro del valor de los activos. Y básicamente, ¿qué es el deterioro? El deterioro es un cambio en la valoración del bien. El deterioro se presenta cuando el valor en libros de los activos es mayor que el valor de mercado, o que el valor razonable, o que el valor de uso de ese bien, ¿sí? Entonces ahí es importante tener en cuenta que ese cambio en la valoración, ¿cierto? Si yo tengo un mayor valor en mi contabilidad, ¿cierto? Que lo que vale bien en el mercado, pues realmente yo lo que estoy teniendo es una pérdida, ¿sí? Entonces lo que dice la norma internacional, usted esa pérdida lo tiene que llevar como una pérdida por deterioro. Y en general las normas tributarias de los países no han permitido que ese deterioro sea deducible en impuestos, ¿sí? Porque por lo general esa pérdida es una pérdida no realizada. ¿En qué sentido? ¿Sí? En el sentido de que ¿cuándo se va a realizar? Cuando yo venda el bien. ¿Sí? Entonces eso pues tiene unas implicaciones tributarias fuertes. Si yo valoro y digo, no, pues que perdí, mi casa valía 100 y ahora vale 80, ¿cierto? Entonces me la deduzco de impuestos, esa diferencia de 20. Pero resulta que la casa a los 2 meses vuelve y gana valor y queda valiendo en 120, entonces ese ganancial o esa diferencia de esa pérdida que ya me deduje, ¿cierto? ¿Cómo la presento fiscalmente? Entonces hay unos temas que son, digamos, ampliamente discutibles desde el punto de vista fiscal. También debemos recordar, por ejemplo, que las NIF se separan de lo tributario. Eso quiere decir que ya cada jurisdicción o cada país debe decidir si el modelo NIF le sirve para preparar su información tributaria o si no lo hace. ¿Sí? Por lo general lo que se decide o lo que se dice del modelo NIF es que por un lado va la contabilidad y por otro lado va la tributación. ¿De qué tratan las provisiones activos y pasivos contingentes? Entonces, por ejemplo, habla de los arrendamientos operativos que resulten onerosos para la entidad, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, eso está trabajado en la NIF 37, en el párrafo 5, en su inciso C, ¿sí? Los arrendamientos operativos, al igual que los arrendamientos financieros, tienen un tratamiento contable a partir de la NIF 17, ¿sí?
Pero ya hemos visto que si el contrato es oneroso, es decir, que puede afectar drásticamente alguna de las partes del contrato, ¿cierto? Entonces se tiene que generar la respectiva provisión. Bien. Las provisiones pasivos contingentes y activos contingentes de una entidad aseguradora que sean diferentes de sus obligaciones y derechos en virtud de contratos de seguro. ¿Sí? Entonces aquí es importante tener en cuenta eso. ¿Sí? Por ejemplo, muchas de las aseguradoras reciben bienes de terceros. ¿Sí? Por ejemplo, entidades como una administradora de fondos de pensiones, una administradora de fondos de cesantías, ¿cierto? Tiene pasivos relacionados con deudas con terceros, ¿cierto? Todos los recursos que reciben ellos como aportes de los asociados, pues terminan convirtiéndose en pasivos con esos asociados, ¿cierto? Por ejemplo, una administradora de fondos de pensiones, pues tiene el pasivo, ¿cierto? La pregunta es, ¿tú cuándo te vas a pensionar? ¿Cierto? Entonces ellos tienen que hacer la provisión y tienen que hacer el cálculo de esa provisión, ¿sí? Para el día que tú te pensiones, pues tener la disponibilidad de los recursos para poderte pagar tu pensión. Entonces eso tiene unas particularidades allí. Por ejemplo, garantías a cambio de la percepción de un determinado importe o cuota, ¿cierto? Todo el tema de garantías extendidas. Entonces ese es un tema que nosotros no trabajamos mucho dentro de nuestras normas locales, todo el tema de garantías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las normas internacionales se hacen bastante énfasis en este sentido. ¿Qué es básicamente una garantía? Entonces yo genero mi proceso de ingresos, ¿cierto? En la anterior diapositiva hablamos de los ingresos ordinarios, ¿cierto? Yo te puedo vender a ti, qué sé yo, el computador, ¿cierto? Y te digo a ti, te doy garantía de 1 año, ¿sí? Entonces, ¿yo qué certeza tengo de que tú me vas a reclamar por garantía por ese computador? Ninguna, ¿cierto? Pero tú tienes el derecho a reclamarme a mí por la garantía. Entonces ahí básicamente lo que me dice la norma, usted tiene que generar una provisión por las garantías que sus clientes le puedan realizar. Entonces básicamente, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo que hacer un análisis de la probabilidad de que tú me cobres por garantía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los almacenes de cadena la tienen muy clara, ¿cierto? En el sentido, por ejemplo, de los esquemas de ventas que ellos manejan, ¿sí? Porque ellos hoy en día, ¿cierto?, no son dueños de las mercancías que se encuentran dentro del almacén, sino por lo general los dueños de las mercancías son los proveedores de los almacenes de cadena, ¿cierto? Lo que hacen es poner la mercancía y el almacén simplemente es un operador logístico que vende las mercancías que tienen ahí, recauda el valor y luego le gira el dinero a los proveedores. Básicamente es como el esquema de mercancías en consignación, ¿cierto? Entonces al supermercado pues, le queda muy fácil otorgar las garantías, ¿cierto? El supermercado le dice a uno, yo le doy 1 mes de garantía con el almacén y a partir de allí es o los 8 días de garantía con el almacén y a partir de allí es directamente con el proveedor, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué hace uno? Compra el bien, si se le daña, automáticamente se va para el supermercado, para el almacén donde lo compró, ¿cierto? Y ellos no le devuelven a uno el dinero, ¿cierto? La garantía que es que le entregan un bono por el valor que uno pagó y con ese bono usted compra lo que quiera, ¿cierto? Cambia el bien por otro similar o cambia el bien por mercado o por otras cosas, ¿cierto? Entonces todo ese tema de garantías son muy importantes. De hecho, ¿cierto? Hay interpretaciones relacionadas específicamente con este tema de las garantías, ¿cierto? Incluso relacionadas, por ejemplo, con los sistemas de puntos que otorgan los almacenes de cadena, ¿cierto? Entonces tú vas y compras a un almacén, qué sé yo, al Éxito, a Falabella, a cualquiera de estos almacenes de cadena, ¿cierto? Entonces te piden, lo primero que hacen cuando llegas a la caja, pues que te piden tu número de cédula, ¿cierto? Sí. Puntos, tarjeta no sé qué, tarjeta sí sé cuándo, ¿cierto? Entonces uno dice sí, y da el número de cédula, ¿cierto? Y cuando tú pagas, automáticamente te cargan los puntos, Sí. ¿cierto? Entonces esos puntos generan un tema de garantías porque por lo general el almacén se obliga, ¿cierto?, a entregarte unos beneficios derivados. Básicamente es un proceso como de venta anticipada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando te están vendiendo ese producto, ¿cierto?, ellos ya tienen la expectativa de que tú vas a volver a comprar, ¿sí? Entonces pues, básicamente lo que hacen es que te venden el producto probablemente con un sobrecosto dentro de su utilidad, ¿cierto? Ya están teniendo en cuenta ese nivel de deuda que están adquiriendo contigo. Es decir, deben reservar parte de ese ingreso para que tú
vuelvas después a reclamar un nuevo producto. Con el tema de la fidelización, ¿sí? Incluso, por ejemplo, almacenes como El Éxito te tienen tan identificado, ¿cierto?, que probablemente te puedan mandar un correo electrónico diciéndote: este mes tenemos en oferta la mantequilla que le gusta, los zapatos que le gustan, el champú que usted usa, ¿cierto? Sí, Ya te tienen plenamente identificado, ¿sí? Porque incluso vamos al almacén de cadena, ¿cierto?, y ellos pasan producto por el lector de código barra. No es que llevo 20 refrescos de diferentes sabores, de uva, maracuyá, naranja, piña, ¿cierto?, los sobrecitos esos que ven. El cajero tiene que pasar uno por uno para saber cuál es el sabor que tú, Liliana, tomas. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Sí. Porque eso genera perfil de consumo, el perfil de consumo del dinero. ¿Sí? Entonces, para eso también es que se sirve a esos almacenes de cadena, ¿cierto? Entonces saben qué marca consumes, con qué frecuencia consumes, con qué frecuencia vas a comprar, ¿cierto?, con qué medio de pago realizas la compra, todo eso lo identifican ellos. Pero es muy importante, digamos, ahí, digamos, todo el tema de garantías, para el tema específico que estamos hablando, el tema de las garantías. El tema, por ejemplo, de provisiones por reestructuración. Entonces aquí nos dicen incluyendo las operaciones discontinuadas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de provisiones por reestructuraciones, por ejemplo, cuando tú haces un proceso de reingeniería en tu organización, o cuando entras en un proceso de concordato. Por ejemplo, nosotros hablábamos antes de la ley 550, ¿cierto? Pero pues eso ya cambió estas normas de reestructuración del quiebre en nuestro país, ¿cierto? Entonces, esos procesos de reestructuración pueden generar una serie de provisiones, ¿cierto?, o de obligaciones tuyas, ya sea con los trabajadores o de obligaciones tuyas, por ejemplo, con tus proveedores o con tus acreedores, ¿cierto? Entonces, todas esas provisiones tienen que calcularse de acuerdo con la norma de provisiones y contingencias, ¿cierto? Dice aquí, incluso las operaciones discontinuadas. Cuando la norma internacional habla de operaciones discontinuadas, tiene que ver mucho con algo que está dentro del modelo de NIF, que es el tema de los segmentos de negocios o de los segmentos de operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un segmento de operación, ¿qué puede ser? Un segmento de operación puede tener muchas dimensiones. Un segmento de operación puede ser un producto, una línea de productos, ¿sí?, una línea organizacional, una organización completa, ¿sí? Entonces, digamos, depende mucho de cuál sea la dimensión de tu empresa, ¿sí? Entonces, digamos, una organización como, qué sé yo, un grupo económico como el Ardila Lule, ¿sí? Entonces, Ardila Lule es dueño de negocios como Postobón, ¿cierto? Ahorita está en convenio con una cervecera chilena para producir Heineken en el país, ¿sí? Es dueña de RCN, es dueña del equipo nacional, ¿cierto? Entonces, cada una de esas empresas puede ser un segmento de negocio. Entonces depende, digamos, del tamaño de la empresa, ¿sí? Empresas como, por ejemplo, Koala, ¿sí? ¿Cuál es el producto insignia de Koala? ¿Sí conoces Koala? El Bonais. Hoy en día puede ser el Bonais, pero el producto estrella de ellos fue el Instacreme. Sí, uno a veces como que no sabe, pero digamos fue el producto bandera de ellos, el Instacreme, ¿cierto? Después vino el Frutiño, las sopas estas las soperas, y ahora el Bonais es el boom, ¿cierto? De Koala. Entonces, en este sentido, un producto puede volverse un segmento de negocio. ¿Sí? Entonces, exactamente. Entonces, yo puedo decir como entidad, vamos a discontinuar la venta de soperas. Ya no, el negocio de la sopa no nos está funcionando, discontinuamos esa operación. Entonces, yo cierro mis fábricas de sopa, ¿cierto? Y eso puede generarme provisiones con los trabajadores, con los acreedores, ¿cierto? O hasta que yo haga la liquidación de ese segmento de negocio. ¿Quedamos ahí? Bien importante con el tema de las provisiones, y es este tema de la graduación del pasivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos hablan de pasivos totalmente ciertos. Entonces aquí nos dicen, cuando hablamos de pasivos totalmente ciertos, pues estamos refiriéndonos dentro del marco conceptual, ¿cierto? El marco conceptual no es una NIF, ¿cierto? Sin embargo, el marco conceptual es utilizado por el Consejo, por el IASB o el ISB, ¿cierto?, para preparar las normas internacionales de información financiera. El marco conceptual es lo fundamental que tenemos que aprender
dentro de esto de las normas internacionales de información financiera. O sea, el ABC de las NIF es el marco conceptual. Es lo que tenemos que estar todo el tiempo estudiando, marco conceptual, marco conceptual. ¿Sí? En las NIF para pymes, pues tendríamos que estudiarnos la sección 2, ¿sí? Que es la que nos habla de estos conceptos fundamentales. ¿Sí? Entonces en el párrafo 60, ¿cierto? Nos dicen que es un pasivo. Ya hablamos hoy de los elementos del pasivo, ¿cierto? También es un pasivo. Siempre que las normas internacionales de información financiera nos hablen de provisiones, nos van a hablar de que esa provisión va a ser un pasivo. ¿Sí? Entonces, en norma internacional no hay provisiones del activo. Siempre que hablamos de una provisión va a ser un pasivo. ¿Sí? Eso es el quid de esta norma. ¿Sí? Una provisión es un pasivo. ¿Qué ocurre? Esas provisiones entonces tienen, o ese pasivo tiene un cierto grado de incertidumbre. ¿Cierto? ¿En dónde hay incertidumbre? Sobre el momento del vencimiento o sobre su cuantía. ¿Cierto? Existe incertidumbre sobre alguno de los dos, pero que son reconocibles cuando su cuantía haya podido ser estimada en forma fiable. ¿Sí? Entonces, esa es una particularidad. Entonces, uno dice, ¿cómo así? Hay incertidumbre, pero debe ser reconocida en forma. Un ejemplo pequeño. Entonces, digamos, una obligación laboral. ¿Cierto? Entonces, hay obligaciones laborales que me generan a mí una provisión. ¿Cuáles? Yo liquido la nómina, entonces yo genero la nómina mes a mes o cada quincena. Hay una parte de esa nómina a la cual yo llevo a provisiones. ¿Cuáles? Intereses de cesantía. Exactamente. Entonces yo, por ejemplo, llevo como una provisión, ¿cierto? Una provisión laboral, temas como las vacaciones, ¿cierto? La prima, las cesantías, exacto, los intereses de cesantías. Bien, entonces lo que nos dice la norma internacional es que esto es un pasivo, ¿cierto? Yo efectivamente, tanto en norma internacional como norma local, yo lo provisiono y lo incluyo como un pasivo, ¿cierto? Sí. Lo que yo hago es que, para reconocerlo, yo lo cuantifico, yo lo mido. ¿Cómo lo mido? Pues de acuerdo a la nómina, ¿cierto? Sí. Pero yo puedo tener, lo que me dice la norma internacional, esto tiene un nivel de riesgo o un nivel de incertidumbre. ¿Sí? Principalmente en este caso, pues vamos a hablar de incertidumbre. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Sí. Bien. Entonces, en el caso, ¿por qué hay incertidumbre? Por ejemplo, hablemos de las vacaciones. Porque puede que la persona no las tome, ¿no? Exactamente. Entonces, en términos de valor, pues yo ya voy reconociendo de acuerdo a la cuantificación inicial, que es la nómina, ¿cierto? Pero yo tengo incertidumbre respecto a la fecha de vencimiento. ¿Cierto? En el caso de las primas, pues yo sí tengo claridad de cuál es la fecha de vencimiento porque la ley es clara, ¿cierto? Me dice cuándo tengo que pagarlas, pero yo puedo tener incertidumbre frente a los valores. ¿Por qué? Por temas, por ejemplo, como horas extras, trabajos adicionales, descuentos, licencias de maternidad, incrementos salariales, ¿cierto? Incapacidades del trabajador, ¿cierto? Entonces, en el momento de la liquidación, yo puedo tener incertidumbre sobre el valor. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces, eso es lo que puede ocurrir ahí, y estas son provisiones normales que nosotros tenemos que seguir trabajando allí, ¿cierto? Pero entonces sí va a existir incertidumbre. En el caso de las cesantías, ¿cierto? Yo también las tengo que pagar en una fecha cierta, ¿cierto? Me dicen antes del 15 de febrero, usted tiene que consignarle las cesantías a sus trabajadores, ¿cierto? Y en el caso de los intereses sobre cesantías también. Pero debemos recordar que este proceso tiene que sufrir un tema de consolidación al final del año, ¿cierto?
Cuando hablamos de esa consolidación es determinar realmente cuál es el valor de esas cesantías o de esos intereses de cesantías al final del año, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo ahí en cuenta. ¿Eso qué me va a eliminar? Pues me va a eliminar este proceso de consolidación, lo que hace es que me elimina la incertidumbre. Porque ya se sabe. Ya sé exactamente cuánto tengo que pagar. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Sí.